Mi nombre es Antonio Delgado. Tengo 64 años y mi nuera me dijo que no quería que su bebé viviera conmigo en mi propia casa. Lo que ella no sabía es que acababa de cruzar una línea que no tenía derecho a cruzar y que sus palabras iban a tener consecuencias que jamás se imaginó. Imagínate la escena. Viernes por la noche, después de una cena familiar aparentemente normal, mi nuera Florencia se queda en la cocina conmigo mientras mi hijo Nicolás bañaba a su hija de 2 años. Antonio, me dice con esa voz que usa cuando quiere parecer razonable. Tengo que hablar con vos sobre algo importante. Y ahí me suelta la bomba que cambiaría todo para siempre. Estoy embarazada otra vez. Va a nacer en septiembre. Pero hay algo que necesito que entiendas. No quiero que este bebé crezca en la misma casa que vos. Así, sin anestesia, como quien comenta el clima. Me estaba echando de mi propia casa en nombre de un bebé que todavía no había nacido. Florencia, le dije tratando de mantener la calma, esta es mi casa. Sí, pero ahora las cosas son diferentes. Tengo que pensar en lo que es mejor para mis hijos. Y lo que era mejor para sus hijos era que su abuelo no existiera. ¿Qué tiene de malo que el bebé viva conmigo? Nada personal, Antonio. Es solo que los bebés necesitan un ambiente tranquilo, sin mucho ruido, sin personas extrañas dando vueltas. Personas extrañas. En mi propia casa, yo era una persona extraña. Pero acá viene lo que Florencia no sabía, lo que ni ella ni mi hijo Nicolás sabían. Mientras ella creía que podía reorganizar mi vida como si yo fuera un inquilino que se puede echar con una carta documento, yo tenía algunas sorpresas guardadas que estaba a punto de usar. Esa noche, después de que se acostaran, tomé decisiones que iban a cambiar la vida de toda mi familia. Decisiones que llevaba posponiendo demasiado tiempo por ser el abuelo bueno, que nunca hace problemas. Escucha esta historia hasta el final, porque te garantizo que lo que pasó después los dejó a todos con la boca abierta. Y cuéntame desde qué país me estás escuchando, porque historias como esta pasan en cualquier lugar donde hay nueras que se creen las dueñas de casas ajenas. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui el abuelo que aguantaba que le dijeran dónde podía o no podía vivir en su propia casa. Compré esta casa hace 35 años, cuando me casé con Elena, que en paz descanse. Era una casa pequeña en un barrio que recién se estaba formando, pero era nuestra. Trabajé durante años en una empresa de construcción para pagarla, y Elena trabajaba de maestra en la escuela del barrio. Cuando nació Nicolás ampliamos la casa. Le agregamos 2 habitaciones más y un baño grande. Elena quería que nuestro hijo tuviera todo el espacio que nosotros no habíamos tenido cuando éramos chicos. Este nene va a tener su propio cuarto, su propio escritorio y todo lo que necesite para estudiar, me decía Elena mientras yo ponía cada ladrillo de la ampliación. Nicolás creció siendo el centro de nuestras vidas. Era un chico estudioso, obediente, que nunca nos dio problemas serios. Terminó el secundario con buenas notas y después estudió contabilidad en la universidad. Elena murió cuando él tenía 26 años. Cáncer de ovarios que la consumió en 8 meses. Fueron los meses más duros de mi vida, viendo cómo se apagaba la mujer que había sido mi compañera durante casi 30 años. Cuídame a Nicolás, me dijo en el hospital 2 días antes de morir. Es un buen muchacho, pero es muy ingenuo. Se deja manejar fácil. No entendí en ese momento a qué se refería, pero después, cuando conocí a Florencia, las palabras de Elena empezaron a tener sentido. Nicolás conoció a Florencia un año después de que muriera su madre. Era una chica de 23 años, linda, que trabajaba en una oficina de seguros. Al principio me pareció simpática, aunque algo calculadora. «Papá», me dijo Nicolás cuando me la presentó, «creo que Florencia es la mujer de mi vida». «Me alegra, hijo. Si vos sos feliz, yo soy feliz». Pero de entrada, Florencia tenía opiniones muy claras sobre cómo tenían que ser las cosas. «Antonio», me dijo la tercera vez que vino a casa, «¿nunca pensaste en modernizar un poco la decoración? Estos muebles son muy antiguos». Muebles antiguos. Los muebles que Elena y yo habíamos elegido con tanto cariño eran antiguos para una chica que tenía 23 años.
Son los muebles que elegí con mi esposa, le dije. Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora hay estilos más modernos, más juveniles. Más juveniles. Como si la casa fuera de ella. Se casaron al año y medio. Una boda grande, en un salón caro, que yo pagué porque consideré que era mi obligación como padre. Florencia quería todo perfecto. El vestido más caro, las flores más lindas, la música más cara, el menú más elaborado. Antonio, me decía mientras organizábamos la boda, una boda es una vez en la vida. Hay que hacerla bien. Y yo, que quería ver feliz a mi hijo, pagué sin quejarme. Después de casarse, se fueron a vivir a un departamento que alquilaron cerca del centro. Los primeros meses venían a almorzar los domingos. Me contaban de sus trabajos, de sus planes de viaje, de sus proyectos. Pero Florencia siempre tenía algún comentario sobre la casa. Antonio, ¿no te parece que esta casa es muy grande para vos solo? Antonio, mantener una casa así debe ser muy caro. Antonio, ¿nunca pensaste en mudarte a algo más chico? Comentarios que parecían preocupación, pero que en realidad eran tanteos para ver qué tan firme estaba yo con respecto a mi casa. Cuando Florencia quedó embarazada la primera vez, las cosas cambiaron. Antonio, me dijo cuando tenía 3 meses de embarazo, estuve pensando que sería bueno que viniéramos a vivir con vos durante los primeros meses del bebé. ¿Por qué? Porque voy a necesitar ayuda, y vos como abuelo vas a querer estar cerca de tu nieto. Era lógico. Una madre primeriza necesita ayuda, y yo tenía ganas de conocer a mi nieto. Está bien, le dije. Vengan cuando quieran, pero hay algunas cosas que tendríamos que cambiar en la casa. ¿Qué cosas? La habitación principal tendría que ser para nosotros. Nicolás y yo necesitamos espacio para el bebé, y vos te podrías mudar al cuarto de huéspedes. Mi habitación. El cuarto donde había dormido con Elena durante 25 años. Donde habíamos hecho planes, donde habíamos criado a Nicolás, donde ella había muerto. Florencia, ese es mi cuarto. Sí, pero nosotros somos 3. Vos sos uno solo. La lógica numérica. Como si los derechos se midieran por cantidad de personas. Además, siguió diciendo, el cuarto principal tiene el baño en suite. Va a ser más cómodo para nosotros con el bebé. No discutí. Pensé que era temporal, que después de unos meses se irían a su departamento y yo recuperaría mi cuarto. Nació Isabela, mi primera nieta, una nena preciosa que me llenó el corazón de alegría. Por primera vez desde que murió Elena, la casa volvió a tener vida, pero también empezaron los problemas. Antonio, ¿podrías no poner música tan fuerte? El bebé está durmiendo. Antonio, ¿podrías no ver televisión después de las 10? Isabela se despierta con cualquier ruido. Antonio, ¿podrías comer en la cocina? Estamos tratando de que Isabela se acostumbre a dormir en el living. Mi música era muy fuerte, mi televisión muy alta, mi presencia en el living molesta. De a poco fui refugiándome en mi nuevo cuarto, el cuarto de huéspedes que ahora era mi cuarto. Un cuarto más chico, sin el baño privado, sin los recuerdos de Elena. Es temporal, me decía cuando me sentía incómodo. Cuando Isabela sea más grande, van a volver a su departamento. Pero pasaron los meses y no se iban. Al contrario, se iban acomodando cada vez más. Antonio, me dijo Florencia cuando Isabela cumplió 6 meses, ¿te parece si pintamos el cuarto principal? Este color ya está muy gastado. ¿De qué color lo quieren pintar? De celeste. Es más moderno, más alegre. Pintar el cuarto donde había muerto Elena, donde estaban todos nuestros recuerdos. Pintarlo de celeste porque era más moderno. Prefiero que no lo pinten. ¿Por qué? Es solo pintura. Porque ese cuarto tiene valor sentimental para mí. Antonio, no podés vivir en el pasado. Tenés que pensar en el presente, en Isabela. Vivir en el pasado. Como si recordar a mi esposa fuera un defecto. Pero lo que más me molestaba era que nunca me preguntaban si podían hacer los cambios. Me comunicaban lo que habían decidido hacer. Antonio, trajimos un carpintero para que haga un placar empotrado en el cuarto principal. Antonio, compramos una cuna nueva para Isabela. La vieja la vamos a guardar en el altillo. Antonio, instalamos aire acondicionado en el cuarto principal. El técnico viene mañana. Mi casa se iba transformando según los gustos de Florencia,
y yo me iba convirtiendo en un huésped que pagaba las cuentas. Cuando Isabela cumplió 1 año, pensé que ya era hora de que se fueran a su departamento. «Nicolás», le dije un domingo, «no es hora de que vuelvan a su casa». «¿Por qué, papá? ¿Te molestamos?» «No me molestan, pero creo que Isabela ya es grande para que se manejen solos. Pero acá estamos tan cómodos. Florencia tiene ayuda conmigo, vos tenés compañía, Isabela tiene un patio grande para jugar. Todos cómodos menos yo, que había perdido mi cuarto, mi baño, mi libertad de hacer ruido en mi propia casa. Además, intervino Florencia, ¿no te parece egoísta echarnos solo porque querés tener la casa para vos solo? Egoísta. Querer vivir en mi propia casa era egoísmo. No los estoy echando. Solo digo que capaz ya es hora de que tengan su propia intimidad. Nosotros estamos bien acá. Y Isabela te adora. ¿No querés estar cerca de tu nieta? El chantaje emocional. Si yo quería mi casa de vuelta, significaba que no quería a mi nieta. Decidí no insistir. Total, vivir con ellos no era tan malo. Isabela me daba mucha alegría, y la casa se sentía menos vacía. Pero las reglas siguieron multiplicándose. Antonio, a partir de ahora vamos a desayunar todos juntos. Florencia dice que es importante para Isabela tener rutinas familiares. Antonio, los fines de semana no podés tener visitas sin avisar. Disrumpe la rutina de Isabela. Antonio, ¿podrías no fumar en el patio? El humo puede afectar a Isabela. Yo fumaba 2 cigarrillos por día en mi propio patio, pero eso también estaba prohibido. Antonio, compramos comida orgánica para toda la familia. Es mejor para Isabela y para nosotros. Comida orgánica que costaba el triple y que yo tenía que pagar porque era mi casa. Antonio, contratamos una empleada doméstica que viene 2 veces por semana. Isabela necesita un ambiente muy limpio. Una empleada doméstica que yo tenía que pagar, por supuesto. De a poco, mi casa se fue convirtiendo en un lugar donde yo vivía según las reglas que otros habían impuesto, y cuando quería protestar, siempre estaba el argumento de Isabela. No querés lo mejor para tu nieta. Isabela necesita estabilidad. No querés que Isabela sea feliz. Como si mi felicidad no importara para nada. Hace 6 meses, Florencia empezó a hablar de tener otro bebé. Antonio, ¿te gustaría que Isabela tuviera un hermanito? Claro que me gustaría. Estamos pensando en buscar otro bebé el año que viene. Me pareció una noticia linda. Isabela iba a tener 2 años. Era una buena edad para que llegara un hermano. Lo que no me imaginé es que el segundo bebé iba a ser la excusa para echarme definitivamente de mi lugar en la casa. Antonio, me dijo Florencia cuando se enteró de que estaba embarazada, tenemos que hablar de cómo van a ser las cosas cuando nazca el bebé. Decime, con 2 chicos vamos a necesitar más espacio. El cuarto de huéspedes donde estás vos ahora lo vamos a tener que convertir en nursery. ¿Y yo dónde voy a dormir? Estuvimos pensando en eso. Hay varias opciones. ¿Cuáles? Podés armar una camita en el living o podés mudarte al sótano. Está techado y se puede acondicionar. El living o el sótano. Esas eran mis opciones en mi propia casa. Florencia, yo necesito mi privacidad. Sí, pero ahora las prioridades son otras. Los chicos necesitan espacio. Y vos como abuelo tenés que entender. Como abuelo tenía que entender. Como si ser abuelo significara renunciar a todos mis derechos. Además, siguió diciéndome, hay otra cosa que necesito que entiendas. Y ahí fue cuando me dijo lo que te conté al principio. No quiero que este bebé viva en la misma casa que vos. ¿Por qué? Porque con Isabela ya tuvimos problemas. Vos hacés ruido cuando ella duerme. Tenés horarios diferentes a los nuestros. A veces fumás en el patio. Con un recién nacido no podemos tener esas complicaciones. Yo era una complicación en mi propia casa. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Te estoy pidiendo que busques un lugar donde vivir. Un departamento, una residencia, lo que prefieras, pero no acá. Florencia, esta es mi casa. Sí, pero ahora es el hogar de Isabela y del bebé que viene. Vos ya viviste tu vida acá. Ahora es el turno de ellos. Ya había vivido mi vida. A los 64 años ya no tenía derecho a vivir en la casa que había pagado con 40 años de trabajo. ¿Y Nicolás qué opina de esto? Nicolás está de acuerdo. Él también piensa que sería mejor para todos. ¿Hablaste con él antes de hablar conmigo? Por supuesto. Somos marido y mujer. Hablamos de todo.
O sea que habían decidido mi futuro sin consultarme. Antonio, siguió diciéndome con esa voz condescendiente que tanto me molestaba, no es que no te queramos, es solo que necesitamos nuestro espacio para criar a nuestros hijos. ¿Y yo qué voy a hacer? Vas a estar mejor viviendo solo, sin las responsabilidades de una casa grande, sin el ruido de los chicos. Vas a poder hacer tu vida tranquilo. Mi vida tranquilo, lejos de mi casa, lejos de mis nietos, lejos de todo lo que había construido. ¿Y si no quiero irme? Antonio, esperamos que seas razonable. Esto es lo mejor para toda la familia. Esa noche, después de que se acostaran, me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado durante estos 3 años. Cómo había perdido mi cuarto, mi baño, mi libertad de hacer ruido, mi derecho a fumar en mi patio, mi derecho a tener visitas. Cómo había pagado todas las reformas que ellos querían, toda la comida cara que compraban, toda la empleada doméstica que contrataban. Cómo me habían convertido en un inquilino en mi propia casa. Y ahora querían que me fuera para que sus hijos pudieran vivir cómodos en la casa que yo había pagado. Esa madrugada tomé una decisión. Si ellos creían que yo era un viejo indefenso que se iba a ir con la cola entre las patas, estaban muy equivocados. Si creían que podían echarme de mi casa como si fuera un empleado doméstico, estaban muy equivocados. Y si creían que iba a seguir financiando sus caprichos después de faltarme el respeto de esa manera, estaban muy equivocados. A la mañana siguiente, mientras Nicolás estaba en el trabajo y Florencia había llevado a Isabela al jardín, hice algunas llamadas que iban a cambiar todo. La primera llamada fue a mi abogado. Doctor Ramírez, habla Antonio Delgado. Necesito consultarle algo urgente sobre una situación familiar. Le expliqué toda la situación, desde que habían venido a vivir conmigo hasta la conversación de la noche anterior. Don Antonio, legalmente usted tiene todos los derechos sobre su propiedad. Nadie puede echarlo de su casa. Lo sé, doctor, pero no quiero pelear legalmente con mi familia. Quiero algo más efectivo. ¿Qué tiene en mente? Quiero que redacte una carta documento intimándolos a desalojar la propiedad en 30 días. ¿Está seguro de que quiere llegar a esa instancia? Completamente seguro. Y si se niegan, entonces vamos a juicio por desalojo. El abogado redactó la carta esa misma mañana. Una carta formal, con todos los términos legales necesarios, que establecía claramente que Nicolás, Florencia e Isabela tenían 30 días para abandonar la propiedad. La segunda llamada fue a una cerrajería. Buenos días, necesito que vengan a cambiar todas las cerraduras de mi casa. ¿Para cuándo lo necesita? Para hoy. ¿Hoy? Es muy urgente. Muy urgente. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde, cuando no haya nadie en la casa. La tercera llamada fue a mi banco. Quiero cancelar todas las autorizaciones de gasto que tienen mi hijo y mi nuera en mis cuentas. ¿Todas, señor Delgado? Todas. Y quiero que me informen cada movimiento que hagan en adelante. La cuarta llamada fue a la empresa de electricidad, gas y teléfono. Quiero cambiar la titularidad de todos los servicios a mi nombre exclusivamente. ¿Los servicios están a nombre de otras personas? Están a nombre de mi hijo y mi nuera, pero yo soy el propietario de la casa. Necesitamos que venga con la documentación para hacer el cambio. Voy mañana a primera hora. Cuando Florencia volvió del jardín con Isabela, yo estaba esperándola en la cocina con la carta documento en la mano. ¿Cómo te fue?, le pregunté como si nada hubiera pasado. Bien. Isabela se divirtió mucho. Florencia, necesito que veas esto. Le di la carta. La leyó en silencio. Al principio con cara de no entender, después con cara de sorpresa, después con cara de horror. ¿Qué es esto, Antonio? Es una intimación legal para que se vayan de mi casa en 30 días. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. No podés echarnos. Somos tu familia. Sí, soy tu familia. Y anoche mi familia me dijo que no era bienvenido en mi propia casa. Era una sugerencia. Era para hablar. No, Florencia, no era una sugerencia, era una orden, y yo no recibo órdenes en mi casa. Antonio, estoy embarazada. No podés echarnos ahora. Estás embarazada, no discapacitada. Podés vivir en otro lado perfectamente. Pero ¿dónde vamos a ir? No sé. Ese es problema de ustedes. Esto es una locura. Espera a que llegue Nicolás. Perfecto. Espero que llegue para que charlemos los tres.
Florencia se fue a su cuarto llorando. Isabela se quedó conmigo en la cocina, sin entender por qué su mamá estaba mal. Abuelo, mamá está triste. Sí, mi amor, pero se va a pasar. ¿Por qué está triste? Porque a veces los grandes tenemos problemas que tenemos que solucionar. A las 6 llegó Nicolás del trabajo. Florencia debe haberlo llamado porque venía con cara de guerra. Papá, ¿qué es esta locura? ¿Cuál locura? Esta carta. ¿Nos estás echando de casa? Ustedes me echaron primero, Nicolás. Yo solo estoy formalizando lo que ustedes ya habían decidido. Nosotros no te echamos. Te sugerimos que buscaras un lugar más cómodo para vos. Ah, ¿era una sugerencia? ¿Y si yo sugería que no? Bueno, habríamos hablado. No, Nicolás. Ustedes ya habían decidido. Solo me estaban avisando. Florencia apareció en la cocina con los ojos rojos de llorar. Antonio, por favor, podemos solucionar esto hablando. ¿Ah, sí? ¿Cómo? No sé. Podemos buscar una solución que nos convenga a todos. Seas como cuál. Podemos turnarnos la casa. Unos meses vivís vos, otros meses vivimos nosotros. ¿Turnarme mi propia casa? ¿O podemos dividir la casa? Vos te quedás con una parte, nosotros con la otra. ¿Dividir mi casa? ¿O podemos convivir pero con reglas más claras? Las reglas ya estaban claras, Florencia. Eran todas a favor de ustedes. Pero podemos cambiarlas. Ya las cambiaste anoche cuando me dijiste que no querías que tu bebé viviera conmigo. Nicolás intervino. Papá, Florencia estaba nerviosa. El embarazo la pone sensible. ¿Sensible o sincera? No entiendo. Anoche tu mujer me dijo lo que realmente piensa de mí, que soy una molestia, que hago ruido, que tengo horarios incompatibles, que soy una complicación. Yo no dije eso, gritó Florencia. Dijiste exactamente eso, y agregaste que ya había vivido mi vida en esta casa. Se quedaron callados porque sabían que era verdad. Papá, me dijo Nicolás, pero nosotros podemos cambiar. ¿Cómo van a cambiar? No sé, siendo más considerados. Nicolás, durante 3 años no fueron considerados. ¿Por qué ahora sí? Porque no sabíamos que te molestaba tanto. No sabían. ¿Les parece normal echar al dueño de casa de su propio cuarto? ¿Les parece normal prohibirle fumar en su propio patio? ¿Les parece normal que pague todas las cuentas y no pueda hacer ruido en su propia casa? No supieron qué responder. La carta dice 30 días, les dije. Tienen 30 días para buscar otro lugar. ¿Y si no encontramos? Preguntó Florencia. Van a encontrar. Son jóvenes, inteligentes, los dos trabajan. Van a encontrar. ¿Y si no queremos irnos? Entonces vamos a juicio, y van a perder, porque esta es mi casa. Papá, no podés hacer esto, me gritó Nicolás. ¿Por qué no puedo? Porque somos tu familia. Exacto, son mi familia. Y mi familia me trató como un estorbo durante 3 años. No es verdad, ¿no? Entonces explícame por qué perdí mi cuarto, mi baño, mi derecho a hacer ruido, mi derecho a fumar, mi derecho a tener visitas. Era por Isabela. No, Nicolás. Era porque ustedes quisieron, y yo los dejé. Pero podemos solucionar todo eso. Ya está solucionado con esta carta. Florencia empezó a llorar otra vez. Antonio, por favor, te prometo que las cosas van a ser diferentes. Florencia, ¿te acordás lo que me dijiste anoche? Sí. ¿Te retractás? Sí, me retracto. ¿Por qué? Porque estaba confundida. No estabas confundida. Estabas siendo honesta, y yo agradezco la honestidad. Pero me equivoqué. No te equivocaste. Dijiste lo que pensabas, y lo que pensabas es que yo sobraba en mi propia casa. Ya no pienso eso. Ahora no lo pensás porque te conviene no pensarlo, pero anoche lo pensabas. Esa noche cenamos en silencio. Isabela sentía la tensión y estaba inquieta. Florencia no dejaba de llorar. Nicolás me miraba como si fuera un extraño. Después de cenar, Nicolás me pidió que habláramos a solas. Papá, ¿realmente nos vas a echar? Sí. ¿No hay nada que podamos hacer para quedarnos? No, ni siquiera por Isabela. Especialmente por Isabela. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que quiero que Isabela crezca sabiendo que los abuelos merecen respeto. No quiero que crezca pensando que los viejos son estorbos de los que hay que deshacerse. Nosotros no pensamos eso. Anoche lo pensaron. Fue un error. Sí, fue un error.
Y los errores tienen consecuencias. ¿No podés perdonarnos? Los perdono, Nicolás. Pero perdonar no significa volver a permitir que me maltraten. ¿Y si te prometemos que nunca más va a pasar? Ya me prometieron muchas cosas durante estos 3 años, y no cumplieron ninguna. ¿Qué prometimos que no cumplimos? Me prometieron que era temporal que yo dejara mi cuarto. Era temporal. 3 años no es temporal, Nicolás. Bueno, pero me prometieron que iban a respetar mis horarios. Los respetamos. Me prohibieron ver televisión después de las 10. Era por Isabela. Me prometieron que no iban a cambiar nada de la casa sin consultarme. Te consultamos. Me avisaron después de que ya habían decidido. Eso no es consultar. Papá, pero si anulas esta carta, te prometo que todo va a ser diferente. No, Nicolás, no va a ser diferente, porque ustedes no entienden que está mal. ¿Qué está mal? Está mal que crean que pueden decidir mi vida sin consultarme. Está mal que crean que pagar las cuentas me da menos derechos que a ustedes. Está mal que crean que ser abuelo significa aguantar cualquier cosa. Al día siguiente, llegó el cerrajero y cambió todas las cerraduras. Cuando Florencia y Nicolás volvieron del trabajo, no pudieron entrar. Tuvieron que tocar el timbre. Antonio, ¿por qué cambiaste las cerraduras? Porque es mi casa y puedo cambiar las cerraduras cuando quiera. Pero nosotros vivimos acá, por 28 días más. Les di las llaves nuevas, pero el mensaje estaba claro. Era mi casa, no la casa de ellos. Los días siguientes fueron tensos. Ellos buscaban departamento desesperadamente. Yo seguía mi rutina normal, pero ahora sin tener que pedir permiso para nada. Puse música cuando quise. Vi televisión hasta la hora que quise. Fumé en mi patio cuando quise. Invité amigos cuando quise. Papá, me dijo Nicolás, ¿no te parece que estás siendo muy duro con nosotros? ¿Duro? ¿Te parece duro que un hombre quiera vivir en su propia casa? No, pero ¿te parece duro que no quiera que me echen en nombre de un bebé que todavía no nació? No es eso, papá. Entonces, ¿qué es? Es que estás destruyendo la familia. No, Nicolás. La familia se destruyó anoche cuando tu mujer me dijo que yo sobraba. Florencia había dejado de hablarme directamente. Solo me dirigía la palabra cuando era estrictamente necesario, y siempre con cara de odio. Nicolás, le decía a mi hijo cuando yo estaba presente, decile a tu papá que necesitamos usar el auto para ir a ver departamentos. Decile a Florencia que el auto está en el garage, le contestaba yo. Nicolás, decile a tu papá que llegamos tarde porque tuvimos que ir al médico. Decile a Florencia que está bien. Como si fuéramos 2 extraños que no podían hablar directamente. Isabela, que en ese momento tenía 2 años, sentía toda la tensión, pero no entendía qué pasaba. Abuelo, ¿por qué mamá está siempre enojada? Porque mamá está preocupada, mi amor. ¿Por qué está preocupada? Porque los grandes a veces tenemos problemas. ¿Vos estás enojado con mamá? No, mi amor. El abuelo no está enojado. Está triste. ¿Por qué estás triste? Porque a veces pasan cosas que no nos gustan. Una semana después de la carta documento, Florencia tuvo una crisis de llanto en la cocina. No encuentro nada, me gritó. Todos los departamentos están carísimos o están en mal estado. Seguí buscando, le dije. Es fácil decir eso cuando no sos vos el que tiene que mudarse embarazada. Florencia, vos elegiste esta situación. Yo no elegí nada. Vos elegiste echar a tu propia familia. Yo elegí no dejar que me echaran de mi propia casa. Era una conversación. No, era una decisión que ya habían tomado. Podríamos haber negociado. ¿Qué había para negociar? ¿Me ibas a dejar quedarme en el living los fines de semana? Se quedó callada porque sabía que no había nada que negociar. Florencia, le dije, vos me dijiste que no querías que tu bebé viviera conmigo. ¿Pensaste que yo me iba a quedar callado? Pensé que íbamos a buscar una solución. ¿Cómo cuál? No sé. Como personas civilizadas. Las personas civilizadas no echan a la gente de su propia casa. Yo no te eché. Me dijiste que no querías que tu bebé viviera conmigo. En mi casa. ¿Cómo llamas a eso? No supo qué responder. 2 semanas después, encontraron un departamento. Era más chico que mi casa, más caro, y estaba en un barrio que no les gustaba. Pero era lo único que habían conseguido. Papá, me dijo Nicolás, encontramos un lugar. Me alegra. ¿No querés saber dónde es? Si querés contarme, contame.
Es en Villa Soldati. 2 ambientes. Está bien. ¿Está bien para ustedes? Sí. Es lo que podemos pagar. Perfecto. No te importa que estemos lejos. Nicolás, ustedes decidieron que era mejor que no viviéramos juntos. Yo respeté esa decisión. ¿Nos vas a venir a visitar? Si me invitan, sí. ¿Y vas a dejar que Isabela venga a visitarte? Por supuesto, esta siempre va a ser la casa de Isabela, pero no va a ser la casa de Florencia y mía. No. Ustedes decidieron que no querían vivir conmigo. Yo tomé nota. El día de la mudanza fue raro. Ver cómo sacaban todas sus cosas, todos los juguetes de Isabela, todos los cambios que habían hecho en mi casa durante estos 3 años. Isabela no entendía por qué se llevaban sus juguetes. Abuelo, ¿por qué nos llevamos mis cosas? Porque se van a vivir a otro lugar, mi amor. ¿Y vos no venís? No, mi amor, el abuelo se queda acá. ¿Por qué? Porque esta es la casa del abuelo. ¿Pero no es mi casa también? Sí, mi amor. Esta siempre va a ser tu casa. Cuando quieras venir, venís. ¿Me vas a extrañar? Mucho, mi amor, pero te voy a ver seguido. Cuando se llevaron la última caja, Florencia se acercó a mí. Antonio, espero que estés contento. Estoy tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. Por primera vez en 3 años estoy tranquilo en mi propia casa. ¿No sentís culpa? ¿Culpa de qué? De echar a una mujer embarazada y a una nena de 2 años. No eché a nadie, Florencia. Ustedes decidieron que era mejor no vivir conmigo. Eso no es lo que pasó. Es exactamente lo que pasó. Vos me dijiste que no querías que tu bebé viviera conmigo. Yo respeté tu decisión. Sabés que no es así. ¿No? Entonces decime qué pasó. Pasó que sos un viejo rencoroso que no quiere que su hijo sea feliz. Ah, ¿y mi hijo va a ser feliz pagando un alquiler caro en un departamento chico? Va a ser feliz teniendo su propio espacio. Perfecto. Entonces todos contentos. Se fue sin despedirse. Nicolás fue el último en irse. Papá, ¿esto es definitivo? Sí. ¿No hay posibilidad de que alguna vez volvamos? ¿Para qué querrían volver? Según tu mujer, yo soy una molestia. Ella no quiso decir eso. Dijo exactamente eso, Nicolás. Estaba nerviosa por el embarazo. ¿Y cuando nazca el bebé va a estar menos nerviosa? No sé. Yo sí sé. Va a estar más nerviosa y me va a culpar por cada llanto, por cada ruido, por cada cosa que no salga perfecta. ¿No podés darle una oportunidad? Le di 3 años de oportunidades, Nicolás. ¿Y si te prometo que va a ser diferente? ¿Cómo me lo vas a prometer si ni siquiera entendés que estuvo mal? Sí, entiendo. ¿Qué estuvo mal? Que no te consultamos las cosas. ¿Qué más? Que te sacamos de tu cuarto. ¿Qué más? No sé. Decime vos. Que me trataron como si fuera un empleado que paga las cuentas. No es verdad. ¿No? ¿Cuántas veces me preguntaron qué quería yo? Te preguntamos muchas veces. Me preguntaron qué quería para comer, qué programa quería ver, qué marca de café quería comprar. Nunca me preguntaron si quería seguir viviendo según las reglas de ustedes. Se quedó callado. Nicolás, la diferencia entre ustedes y yo es que yo nunca les impuse reglas. Ustedes vivieron en mi casa haciendo lo que quisieron durante 3 años. Pero pagamos nuestra parte. ¿Cuál parte? ¿El 10% de las cuentas mientras yo pagaba el 90%? Pagamos lo que podíamos. Y yo pagué lo que ustedes no podían. Pero además perdí mi cuarto, mi baño, mi derecho a hacer ruido. ¿Te parece justo? No sabía que te molestaba tanto. Porque nunca preguntaste. Esa noche, por primera vez en 3 años, cené solo en mi cocina. Vi televisión hasta la hora que quise, y me acosté en mi cuarto sin tener que preocuparme por despertar a nadie. Y me di cuenta de algo que había olvidado. Se puede ser feliz viviendo solo. Los primeros días fueron extraños. La casa se sentía muy silenciosa después de años de ruido constante. Pero no se sentía vacía. Se sentía mía. Volví a poner mis fotos con Elena en los lugares donde habían estado antes. Volví a escuchar música a la hora que quería. Volví a invitar amigos sin tener que avisar con una semana de anticipación. «Antonio», me dijo mi vecino Miguel cuando me vio cortando el pasto sin auriculares. «¿Se fueron tu hijo y tu nuera?» «Sí, se mudaron a su departamento». «¿Y cómo te sentís?» «Tranquilo. ¿No los extrañás?» «Extraño a Isabela.
A los otros dos no tanto. ¿Por qué? Porque durante 3 años me hicieron sentir como un intruso en mi propia casa. ¿Y ahora? Ahora me siento en mi casa otra vez. Una semana después de que se mudaran, Nicolás me llamó. Papá, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Nos estamos adaptando al departamento. Me alegra. Papá, ¿podemos venir a visitarte el domingo? Por supuesto. ¿Podemos traer a Isabela para que juegue en el patio? Claro, esta es su casa. ¿Y podemos almorzar juntos? Si quieren, pero cada uno trae su comida. ¿No vas a cocinar? No, ya no cocino para visitas. Ah, está bien. Era la primera vez en 3 años que yo ponía una condición y la aceptaban sin discutir. El domingo vinieron con empanadas y gaseosas. Isabela corrió por el patio como siempre, pero cuando Florencia le gritó que no tocara las plantas, yo intervine. Florencia, Isabela puede tocar lo que quiera, es su casa, pero se va a ensuciar. Que se ensucie, para eso está el patio. Florencia me miró con cara de sorpresa. Durante 3 años yo había respaldado todas sus reglas sobre Isabela. Ahora ya no. Después del almuerzo, Isabela se quedó dormida en el sillón del living. ¿La podemos dejar dormir acá?, preguntó Nicolás. Por supuesto. ¿Y nosotros podemos quedarnos hasta que se despierte? Si quieren, pero no pongan la televisión muy fuerte. ¿Por qué? Porque Isabela está durmiendo. Era la primera vez que yo les ponía una regla sobre el ruido. Cuando Isabela se despertó, Florencia quiso irse inmediatamente. Vamos, Isabela, es hora de irnos. ¿No podemos quedarnos un poco más?, preguntó la nena. No, mi amor, tenemos que volver a casa. ¿Pero esta no es mi casa también? Florencia no supo qué responder. Sí, mi amor, le dije yo. Esta siempre va a ser tu casa. Entonces, ¿por qué nos tenemos que ir? Porque mamá y papá tienen que hacer cosas en su departamento. Abuelo, ¿vos venís con nosotros? No, mi amor, el abuelo se queda acá. ¿Por qué no venís? Porque el abuelo tiene que cuidar la casa. ¿Puedo venir mañana a jugar? Cuando mamá y papá quieran traerte, venís. Florencia me miró con cara de molestia, pero no dijo nada. Los meses que siguieron fueron de adaptación para todos. Ellos tuvieron que acostumbrarse a vivir en un espacio más chico, a pagar alquiler, a no tener patio para Isabela. Yo tuve que acostumbrarme a vivir solo otra vez, pero esta vez sin la presión de tener que acomodarme a otros. Nicolás me llamaba una vez por semana para contarme cómo estaban. Florencia solo me hablaba cuando era estrictamente necesario. ¿Cómo está Isabela?, le preguntaba yo. Bien, extraña el patio. Puede venir cuando quiera. Sí, ya sé. ¿Y cómo va el embarazo? Bien. ¿Cuándo nace? En septiembre. ¿Ya saben si es nene o nena? Nene. ¿Cómo lo van a llamar? Martín. Lindo nombre. Sí. Conversaciones de 3 palabras. Era todo lo que Florencia estaba dispuesta a darme. En mayo, Isabela cumplió 3 años. Hicieron una fiesta en su departamento y me invitaron. Era la primera vez que iba a visitarlos. El departamento era efectivamente muy chico. Isabela tenía que dormir en la misma habitación que ellos. No había lugar para jugar. No había patio. ¿Te gusta el departamento, papá?, me preguntó Nicolás. Está bien para ustedes. ¿No te parece muy chico? Es lo que eligieron. ¿No querés quedarte a cenar? No, gracias. Me voy a ir después de la torta. ¿Por qué? Porque prefiero estar en mi casa. Florencia no dijo ni una palabra durante toda la fiesta. Me saludó cuando llegué, me despidió cuando me fui y nada más. Isabela, en cambio, no se separó de mí. Abuelo, ¿cuándo puedo ir a tu casa? Cuando quieras, mi amor. ¿Mañana? Si mamá y papá te traen, sí. Mamá, ¿podemos ir mañana a la casa del abuelo? Mañana no podemos, dijo Florencia. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que hacer. ¿Qué cosas? Cosas de grandes. Isabela se puso triste. Era obvio que Florencia no quería que fuera a mi casa. Isabela, le dije, el sábado te voy a venir a buscar y te llevo a mi casa a jugar en el patio. ¿En serio? ¿En serio? Florencia me miró con cara de furia, pero no podía decir que no delante de Isabela. Desde entonces, todos los sábados iba a buscar a Isabela y me la llevaba a mi casa por la tarde. Jugábamos en el patio, le hacía la comida que le gustaba, le dejaba tocar todo lo que quería. Abuelo, me dijo un sábado, ¿por qué mamá y papá no viven más en tu casa? Porque decidieron que era mejor vivir solos. ¿Pero por qué? Porque a veces los grandes necesitan su propio espacio.
Y vos no necesitas espacio. Yo ya tengo mi espacio, mi amor. Tengo toda la casa para mí. ¿Te gusta estar solo? Me gusta estar tranquilo. ¿Estás más tranquilo sin nosotros? Era una pregunta difícil de responder sin lastimar a una nena de 3 años. Estoy tranquilo porque sé que vos me querés y yo te quiero, sin importar dónde vivamos. ¿Y mamá y papá también te quieren? Sí, mi amor, a su manera. En agosto, un mes antes de que naciera Martín, Nicolás me pidió que habláramos a solas. Papá, ¿podés venir un domingo a almorzar con nosotros? ¿Para qué? Para charlar. Florencia quiere hablar con vos. ¿Sobre qué? Sobre el bebé. ¿Qué pasa con el bebé? Nace el mes que viene y, bueno, queremos pedirte algo. Decime, ¿podrías ayudarnos con algunas cosas cuando nazca? ¿Qué tipo de cosas? Cuidar a Isabela cuando tengamos que ir al hospital. Ayudar con los gastos del bebé. Esas cosas. ¿Florencia está de acuerdo con eso? Sí, habló conmigo. Interesante. Venís el domingo. Vengo, pero quiero que la conversación sea clara. El domingo fui al departamento. Florencia me recibió con una sonrisa forzada. Hola, Antonio. Gracias por venir. Hola, Florencia. ¿Querés tomar algo? Un café está bien. Durante el almuerzo hablamos de cosas generales. Isabela, el trabajo de Nicolás, el embarazo de Florencia. Después del postre, Florencia fue al grano. Antonio, quería hablar con vos sobre Martín. Decime, va a nacer en 3 semanas y vamos a necesitar ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, cuando tengamos que ir al hospital, alguien tiene que cuidar a Isabela. Entiendo. ¿Podrías venir a cuidarla? Puedo llevarla a mi casa. ¿No podrías venir acá? Isabela se siente más cómoda en su casa. Este no es su casa, Florencia, su casa es mi casa. Bueno, en su departamento. ¿Quieren que yo venga a cuidar a Isabela acá? Sí. ¿Y dormir acá también? Si es necesario, sí. ¿En dónde? En el sofá. O podemos poner un colchón en el piso. La misma mujer que me había echado de mi casa porque yo era una molestia, ahora me pedía que durmiera en el piso de su departamento. ¿Y qué más necesitan? Bueno, los gastos del bebé son altos, los pañales, la leche, la ropa. ¿Quieren que los ayude económicamente? Si podés, sí. ¿Cuánto necesitan? No sé. Lo que puedas. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Sí. ¿Qué me ofrecen a cambio de mi ayuda? No entiendo. Florencia, me estás pidiendo que cuide a Isabela, que duerma en el piso de tu departamento y que pague los gastos de tu bebé. ¿Qué me das a cambio? Bueno, la posibilidad de conocer a tu nieto. ¿Esa es tu oferta? ¿La posibilidad de conocer a mi nieto? Sí. ¿Y si no los ayudo? Bueno, va a ser más difícil para nosotros. ¿Pero van a sobrevivir? Sí, supongo. Perfecto. Entonces no necesitan mi ayuda. Antonio, no seas así. ¿Cómo? Somos tu familia. Sí, somos familia. Y cuando yo necesité que ustedes me trataran como familia, ustedes me trataron como un empleado. Eso fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque nosotros vivíamos en tu casa. Exacto. Ustedes vivían en mi casa y me trataron mal. Ahora viven en su departamento y me piden favores. No te pedimos favores, te pedimos ayuda de familia. Florencia, ¿te acordás lo que me dijiste antes de que naciera Isabela? ¿Qué? ¿Que no querías que tu bebé viviera conmigo? Sí, pero ¿te retractás de eso? Sí, me retracto. ¿Por qué? Porque necesitamos tu ayuda. Ah, te retractás porque me necesitas. No es eso. ¿Qué es? Es que me di cuenta de que estaba equivocada. ¿Cuándo te diste cuenta? Cuando nos mudamos. ¿Y de qué te diste cuenta? De que necesitamos familia cerca. Pero yo era familia cerca y me echaste. No te echamos. Florencia, me dijiste que no querías que tu bebé viviera conmigo, en mi casa. ¿Cómo le llamas a eso? No supo qué responder. Mira, le dije, yo los voy a ayudar, pero con mis condiciones. ¿Cuáles? Primera, cuando nazca Martín, me llevó a Isabela a mi casa hasta que ustedes vuelvan del hospital. Está bien. Segunda, no voy a pagar gastos regulares del bebé. Si necesitan algo puntual, me piden y yo veo si puedo ayudar. Está bien. Tercera, quiero ver a Martín cuando yo quiera.
No cuando a ustedes les convenga. Está bien. Y cuarta, nunca más me van a decir que soy una molestia, que hago ruido o que sería mejor que viviera en otro lado. Está bien. ¿Estás segura? Sí, porque si vuelven a faltarme el respeto, se van a quedar sin abuelo para siempre. Entiendo. Martín nació un martes de septiembre. Nicolás me llamó desde el hospital. Papá, nació Martín, está perfecto. Me alegra. ¿Cómo está Florencia? Bien. Cansada, pero bien. ¿Cuándo vuelven a casa? Mañana por la tarde. Perfecto. Me llevo a Isabela a casa y mañana por la noche se las devuelvo. Cuando fui a buscar a Isabela, ella estaba esperándome con una valija armada. Abuelo, ¿me voy a quedar en tu casa? Sí, mi amor, hasta que mamá y papá vuelvan con tu hermanito. ¿Y vamos a jugar en el patio? Todo lo que quieras. Isabela se quedó conmigo 2 días. Fueron 2 días hermosos. Jugamos, cocinamos juntos, vimos televisión, dormimos en mi cama grande. Abuelo, me dijo la segunda noche, ¿yo puedo venir a vivir con vos? ¿Por qué querés venir a vivir conmigo? Porque acá tengo patio, y porque vos me dejás tocar todo. Isabela, vos tenés que vivir con mamá y papá, pero podés venir a visitarme siempre que quieras. Aunque esté Martín, aunque esté Martín. Cuando llevé a Isabela de vuelta, conocí a Martín, un bebé hermoso, igual a como había sido Nicolás cuando nació. ¿Querés cargarlo?, me preguntó Florencia. Por supuesto. Cuando tuve a Martín en brazos, pensé en todo lo que había pasado durante este año. La pelea, la carta documento, la mudanza, los meses de tensión, y me di cuenta de que había valido la pena. Porque ahora tenía en brazos a un nieto que iba a crecer sabiendo que su abuelo se respetaba a sí mismo, que iba a aprender que en una familia todos merecen respeto, sin importar la edad que tengan. Hola Martín, le susurré. Soy tu abuelo Antonio. Vamos a conocernos mucho, pero siempre con respeto mutuo. Florencia me miraba desde la cama. ¿Estás contento, Antonio? Muy contento. Me perdonaste. Te perdoné hace mucho, Florencia. Entonces, ¿por qué seguís enojado? No estoy enojado. Estoy precavido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no voy a volver a permitir que me falten el respeto. Y si te prometo que nunca más va a pasar. Las promesas no me alcanzan, Florencia. Los hechos me convencen. Hoy Martín tiene 4 meses. Isabela tiene 3 años y medio. Y yo tengo 65 años. Y la tranquilidad de saber que en mi casa soy respetado. ¿Los extraño? Extraño a Isabela. Y extraño a Martín. A Nicolás lo extraño a veces. A Florencia no la extraño para nada. Me arrepiento de haberlos echado, no me arrepiento. Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme. Nuestra relación es mejor ahora. Es diferente, es más honesta. Ellos saben que tienen límites conmigo y yo sé que tengo derechos con ellos. ¿Volvería a vivir con ellos? No. Aprendí que se puede querer a la familia sin tener que aguantar maltrato. Y vos que me escuchaste hasta acá, ¿qué harías en mi lugar? ¿Te habrías dejado echar de tu propia casa o habrías puesto límites como hice yo? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque estoy seguro de que historias como esta pasan en todas las familias del mundo. Porque al final lo que realmente importa no es ser el abuelo que nunca dice que no. Lo que importa es ser el abuelo que se respeta a sí mismo y enseña a su familia a respetarlo. Yo, Antonio Delgado, de 65 años, aprendí eso a los 64, y fue la mejor lección de mi vida.